¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a seguir con la clase. En este caso vamos a hablar relativamente a lo que habíamos visto en las explicaciones. Muy bien, queridos estudiantes, ya estamos acá preparados para hacer nuestro trabajito del día de hoy. Vamos a iniciar con la parte de la creación, parte donde nosotros vamos a poder escribir y poder después realizarlo. Vamos a tomar en cuenta todos los conocimientos anteriores que habíamos realizado. Como pueden observar en la clase, justo ahí ahorita nos van a decir un poquito de la parte teórica, pero vamos a prestar bastante atención. Ahora les voy a preguntar a ustedes. Díganme, chicos, ¿les agrada la idea? ¿Sí? ¿Les agrada la idea de explorar un poco más? ¿De explorar la música? Ahora les voy a preguntar algo. ¿Ustedes han explorado los sonidos? ¿Han logrado dibujar? ¿Sí? Dibujar la parte de la imagen. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a explorar los sonidos con diferentes partes o objetos que podemos tener en la casa. Podemos utilizar un cristal, un vaso lleno de agua y después vamos a ir explorándolo. A ver, ¿qué instrumento te gustó utilizar durante todo este taller? Todo este trabajo que hemos ido realizando. O ahí escucho que a algunos les gustaron la flauta, a otros les escuché que decían el piano y a otros muchos la guitarra. Pero también no se olviden, hay alumnos que han usado la zampoña y otros el xilófono. Sí, es muy bien, chicos, todo instrumento tiene sus notas musicales. Tenemos que reconocerlo. Ya al ver durante clase han podido observar mediante los words que les he enviado para que puedan lecturarlo. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir. Ahora vamos a ir viendo las posiciones o los contenidos para poder trabajarlo, en este caso con las botellas con agua. Pero tenemos que tener un poquito más de conocimiento de la parte teórica, donde vamos a hacer nuestra creación musical. Vamos a ver con la profesora y seguimos. ¿Sí? Seguimos ahí. Vamos con el PowerPoint. Escuchemos. De la presentación. Vamos a hablar sobre la música y la parte de dibujar la música. Como pueden observar ustedes ahí, el pentagrama, las notas musicales y lo que vamos a ir avanzando poco a poco. Pero para esto, como ya indicaba, es necesario tener que reconocer y ver un poco más sobre la teoría de la música para saber y tener el conocimiento y llegar a un solo propósito, el crear. El poder nosotros crear las partituras, hacer nuestras propias notas musicales y poder ejecutarlo. Ya anteriormente habían visto ustedes la parte que habíamos lecturado. Pero para eso nos tenemos que preguntar, ¿qué es la música? Se conoce como la parte de la combinación, ordenar del ritmo, la melodía, la armonía, una parte agradable para los oídos. En sentido restrictivo, la música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos, estéticamente válidos, ¿no? Las cuales son generados a través de la voz e instrumentos. Como ustedes han tenido anteriormente, me han mostrado la flauta, la guitarra, el piano, el xilófono y otros también me mostraron lo que es la zampoña. Vamos a también a hacer otras preguntas más porque es necesario saber. Yo sé que al inicio habíamos visto un poco sobre el tema ya del concepto relativo, un concepto que ya nosotros todos conocemos, ¿no? Pero en este caso tenemos que ir indagando un poco más para poder crear. Tenemos que saber cuáles son los efectos de la música. Nos hacemos la pregunta, ¿qué es y para qué sirve? ¿Es necesario tener música en nuestra vida? Vamos a seguir. De forma resumida, se puede decir que la música sirve para expresar, escuchar, callar, cambiar, ser diferentes, ser iguales, unir, fortalecer, organizar, equilibrar, definir, ser únicos, convivir, reflexionar, dirigir,
Ustedes ya me supongo que han estado escuchando ciertas partes, estoy hablando parte de sinónimo, ¿no? Para lo que ya han ido viendo en sus clases. Recuerden que cuando ustedes me decían o me pedían que iban a ejecutar, eran porque le agradaba lo que hacían, el esfuerzo que ponen de su parte o el empeño para poder ejecutar su instrumento. Vamos a seguir cuáles son los efectos de la música en nuestro cerebro. También podemos decir que las experiencias gratificantes de la música causan el placer al escucharlo. Recuerden que cuando ustedes escuchan música y tienen un buen ritmo, comienzan a bailarlo, ¿sí? Pero si tienen un mal ritmo, no suena bien, escuchamos ruido estrondoso, fuerte, puede causar también espanto. Recuerden que la música es parte esencial de la vida, parte placentera. Ahí tenemos unas imágenes donde podemos ver los efectos cuando escuchamos una melodía. Bien nos puede tranquilizar o también nos puede poner alegres. Seguimos. ¿Cuáles son los elementos de la música? Anteriormente habíamos visto ya la parte en lo que es el pentagrama. Ustedes habían observado las notas musicales. Ya reconocemos. Ustedes me dijeron, profesora, bueno, en un video que mostraron anteriormente ya habían enviado, por ejemplo, las notas musicales como do, re, mi, fa, sol, la, si. Como podemos ver en la imagen siguiente, ¿no? La organización coherente de los sonidos y los silencios. Recuerden que cuando nosotros pasábamos, por ejemplo, por ciertas notas, cuáles eran blancas, negras, ¿no? Y también teníamos que medirnos nuestros tiempos. Es importante, como les dije anteriormente, volver a repetir y reconocer un poco más para poder lograr hacer una partitura. Fundamentalmente la música, que es importante, ya tanto en la melodía, en la armonía y el ritmo, las cuales de estas dos más de melodías son simultáneas, denominan el contrapunto de la figura en lo que es la parte siguiente, ¿no? Seguimos preguntando otras partes más importantes, no menos que otra. ¿Qué es lo que provoca la música? Nosotros ya habíamos hablado lo que va a provocar, ¿no? Los efectos de la música, la parte de la química que tiene el nombre también como la dopamina. Por ejemplo, la música clásica, según algunos estudios, genera la serotonina, una situación química que provoca la relajación y la calma a nivel de estrés y ansiedad. Cuando nos encontramos en estado depresivo, escuchamos a veces música, una música alegre que nos puede ayudar a alegrar, nos causa también emociones. Podemos ver así unas imágenes muy simples, por ejemplo, el efecto de ahí en un personaje, vemos qué es lo que le causa a su cerebro, ¿no? Mira, ahí también hablan también de otros tipos de enfermedades que ayudan a curarlos o a mejorarlos. Los beneficios de la música: estimula el cerebro, bueno para meditar, facilita el sueño, refuerza la salud, invita a socializar, aísla el estrés, reduce el dolor, hace de la medicina que se emocione. Entonces vamos a ir viendo todos estos detalles que hemos escuchado de cuál es parte de la música, sus elementos, cuáles son los beneficios, y acá por último que estamos viendo cuáles son las figuras musicales, que también hemos visto en diferentes, ya hemos explicado cuáles son sus partes, también cuáles son las notas, cuáles tienes en duración de tiempo, y ya la conocemos, ¿no? Que son la negra, la redonda, la corchea, semicorchea, la fusa y la semifusa, que son las figuras y sus valores también que debemos reconocer, ¿no? Ya esto también ya se lo había mostrado en la clase anterior. Acá hay una imagen de cómo poder dibujar sobre todo una de estas figuras. ¿Cuáles son las figuras musicales y sus tiempos? Al igual que ya habían visto y ya también habíamos reconocido, podemos observar y sus tiempos. Acá la definición es mucho mejor, la imagen también les va a ayudar a recordar y para tomar en cuenta cuando hagamos
su partitura. A la medida más grande que solemos emplear en la redonda equivale a 4 tiempos, la cual reconocemos. A continuación, le diferenciamos de la blanca, son de 2 tiempos, la negra tiene 1 tiempo, corchea medio, la semicorchea 1/4, la fusa 1/8 y la semifusa 1/16. Vamos a ir viendo entonces, chicos, hemos visto, por ejemplo, acá hay imágenes que nos muestran los ejemplos de una partitura. Acá hay de 4/4. Podemos reconocer cuáles son las notas, ¿sí? Ustedes dirán, profesora, no es parecido a lo que hemos visto. Claro, por lo que se encuentran en diferentes escalas, ¿no? Son diferentes notas, no es igual. A ver, para llegar al tema diferencial, en este caso, ir viendo sobre lo que es cómo componer una melodía, cómo realizarlo. Sé que puede causar o verse difícil, pero vamos a tomarnos nuestro tiempo. Acá para crear, para tocar debidamente, se va a necesitar un grupo de variaciones de instrumentos. En este caso, ustedes pueden elegir cualquier tipo de instrumento. Ya habíamos visto en las clases pasadas, ustedes mismos pidieron un instrumento, la cuales ya utilizaban y tenían. La flauta, comenzamos con esa, después utilizamos el piano, la guitarra, la zampoña. También tenemos, que han ido dominando algunos, el violín. Otros han utilizado lo que es el xilófono. Infinidades de instrumentos que pueden ustedes ejecutarlo mediante, claro, práctica, ¿no? Siempre y cuando nos guste el instrumento. No pensemos mucho en la entrada del ingreso de la música cuando comencemos a escribir o a anotar. Recuerden que las notas van a depender de ustedes porque ustedes son los que van a crear. Si va a tener que ser, dice, parte de la melodía, tiene que poder ejecutarse al ritmo y al canto o no. Por ejemplo, cuando yo leía en un pentagrama o iba de acuerdo a las notas, yo lo cantaba, pero iba con el tiempo. De tener claro tipo de emociones para transmitir y comprobar así al escuchar cuál se está componiendo realmente y la sensación que se busca. También vamos a hablar sobre la parte un poquito más. Finalmente debemos saber y reconocer parte de la canción para escribir de manera correcta, los versos, los coros, o definitivamente a lo que vamos a ir directo, ¿no? Y viceversa. Una canción, la melodía tiene que ir al compás, vamos a ir buscando, sobre todo pueden ustedes observar, son partes detalladas donde pueden ustedes observar, es un concepto nada más a lo que me refiero, pueden tomarlo en cuenta, pero en resumido, tendríamos que escuchar primero para comenzar a escribir, sobre todo ir captando cada nota musical por la que vamos a dirigirnos y lo que vamos a colocar en nuestro pentagrama, ya sea en notas blancas o negras, la que hemos llevado, la que ya hemos estudiado. Recuerden que deben aumentar 2 notas más. Nosotros hicimos al inicio con sol, la, si, ahora vamos con fa y mi también, aumentamos. Para también escribir debemos los primeros acordes, lo que se te ocurra a partir de ahí, ¿no? Ahí vemos una imagen, por ejemplo, de alguien que está creando. Por ejemplo, una marcha, sale algo bueno, una estructura, los unimos y empezamos, ¿no? Van entonándolo, escuchando, mientras van practicándolo, si les agrada pueden corregirlo. De eso se va a tratar su trabajo, su video, su tarea, donde van a enviarme su producto. Sigue
escuché muy atento a lo que nos decía. La parte teórica es muy importante, chicos. Yo estaba escuchando de acuerdo a la profesora que nos hablaba sobre las notas blancas y negras, yo he comenzado a practicarlo. Acá tengo mi pizarra y mi propia creación voy a comenzar a realizarlo acá. De acuerdo a lo que yo he escuchado, voy a colocar mi primera nota y acá voy a poner que es, ya como yo ya conozco, ya no es necesario ponerle acá debajo. Ya sabemos las posiciones entonces de las notas musicales. Vamos a poner una barra de separación. Ahora vamos a poner acá otras 2 notas musicales. Es mi creación, chicos, ¿ah? Recuerden, este es lo que yo estoy creando. Ustedes van a hacer los suyos, los propios, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Estoy acá creando mi propio. Ya no le voy a poner acá el nombre de la nota, porque yo ya reconozco, pero solamente voy a seguir hasta este lado. Nada más. Partecita de lo que ya yo he realizado. Lo he hecho en una copia y después ya estaba escribiendo hasta que logré hacer esta partitura. En este caso es lo que yo misma he creado. Ahora les va a tocar a ustedes, ¿sí? Vamos a seguir viendo un poquito más de lo que nos dice la profesora para ir siguiendo lo que es la clase y ir viendo. Muy bien, chicos, vamos a seguir.